Ok, buenas noches a todos. Espero hayan tenido una buena jornada el día de hoy. Medio desfasada. Yo estaba segura que hoy día era viernes por el feriado que hemos tenido ayer. Pero bueno, no, vamos a empezar con nuestra clase. A ver, la anterior clase hemos hablado de algo. Aquí está. Hemos hablado sobre lo que es los derechos humanos de las personas y cuando éstas se han dado a conocer, cuando hemos hablado desde el inicio de lo que ha sido la creación de los derechos, ¿no es cierto? A ver, un segundito, voy a permitirme compartir. Aquí está. Ok, no sé, aquí. Ahora sí, vamos a hablar sobre lo que es ahora los derechos humanos de la niñez y adolescencia, que es el tema que nos vamos a abocar el día de hoy. Como les decía, en la anterior clase hemos hablado sobre la evolución que ha tenido los derechos del hombre en el transcurso de todo el tiempo, ¿no? Hemos visto que estos derechos ya habían iniciado el año 3000 antes de Cristo y ha ido evolucionando. Y uno de los primeros derechos, o sea, los han ido dividiendo, ¿no es cierto? Por primera, segunda, tercera generación. Nos vamos a abocar a lo que es los derechos de la primera generación, que son los derechos civiles y los políticos. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante considerar estos elementos? Resulta que estos derechos civiles y políticos también han sido reconocidos por los o para los niños, no solamente para las personas mayores de edad, ¿no? Ha sido reconocido también para nosotros. Es así que en la Constitución Política del Estado nos establece claramente que en el artículo 58, los que me pueden acompañar, y dice, se considera niño, niña, adolescente, a toda persona menor de edad. Las niñas, niños, adolescentes son titulares de derechos reconocidos en la Constitución, con los límites establecidos en esta, y de los derechos específicos inherentes a su proceso de desarrollo, a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional, y a la satisfacción de las necesidades, intereses y aspiraciones. ¿No? Y nos habla en todo lo que es la Constitución Política del Estado, desde el artículo 58 hasta el 61, nos habla específicamente de lo que es de lo que es todo lo referente a los derechos que tienen los niños, no niño, niño, adolescente, entiéndase a los menores de edad, comprendidos desde antes de su concepción hasta los 12 años de edad. Ahora bien, tal como les estaba diciendo, ¿no? Con la creación de la Constitución Política del Estado, con el reconocimiento y la firma de convenios que hemos tenido a nivel internacional, el año 2014 surge la Ley 548, que es específicamente la ley de niño, niño, adolescente. ¿Y qué nos dice esta ley, este código? Nos dice ¿quiénes son los niños? Son sujetos de derechos del presente código los seres humanos hasta los 18 años. Cumplidos, niños, niños, adolescentes, perdón, he tenido un desfase, les he indicado hasta los 12 años, es hasta los 18 años cumplidos. Perdón. Los niños, vamos a ver a quienes se los considera niños. La niñez había estado comprendida desde la concepción hasta los 12 años y la adolescencia desde los 12 años hasta los 18 años cumplidos. Quisiera compartir un video con ustedes para que podamos entender mucho mejor lo que significa y lo que es el,
y lo que es precisamente los derechos que los niños tienen y que el mismo y la misma Constitución Política del Estado las ha reconocido como tal. ¿Me van a avisar, por favor, si se puede escuchar el audio? ¿Se escucha ¿Se el ha audio? podido escuchar el audio? ¿Se Su escuchaba el presentación se audio? escucha normal, ¿sí? Sí, se, No, Sí, pero se en el escucha video, perfectamente. en el video se escucha el audio. El video no se Yo escucha. no puedo ver ni Se el escucha, video, doctora, licenciado. buenas noches. Doctora, buenas No, no veo video ni audio. Video. Buenas noches, su intervención sí, docente, el audio no. Ya, a ver, solamente una persona que me diga. A ver, entonces, No puedo ver el audio ni el video, doctora. ya, a ver, de señora Daniela, ¿usted ha logrado escuchar el audio? No, doctora, no he visto ni el video ni he escuchado el audio. Perfecto, eso es lo que quería verificar. En este momento vamos a habilitar todo. Listo. Search. Compartimos. Y de los 12 años a Ley número 548. Código. A mí me aparece el video colgado. No sé si es para todos igual. Sí, doctora, se encuentra colgado el video. No estoy Oh, reproduciendo. ya, muy bien, mil disculpas, son fallas técnicas, tal vez aquí. Está colgado. Una sola persona que me diga si ha escuchado el audio. Eso es lo que me interesa. Ahora, Ley número 548. El audio Código. está bien, sale. Niña, perfecto, niño y continuamos. adolescente, modificada por ley número 1168, derechos y responsabilidades. La finalidad del Código Niña, Niño y Adolescente es garantizar el ejercicio pleno y efectivo de sus derechos para su desarrollo integral y exigir el cumplimiento de sus deberes. La niñez abarca hasta los 12 años y de los 12 años hasta los 18 años es la etapa de la adolescencia. Las niñas, niños y adolescentes tienen muchos derechos que son reconocidos por las leyes vigentes y el Estado. En Bolivia, el Estado, las instituciones y la sociedad deben garantizar todos los derechos a las niñas, niños y adolescentes que son reconocidos en la Constitución Política del Estado, leyes y acuerdos internacionales. Si una niña, niño o adolescente desde sus 14 años se encuentra involucrado en cualquier proceso judicial o administrativo, tiene derecho a que todo el trámite sea gratuito. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a la vida, a vivir en condiciones que garanticen una existencia digna. Tienes derecho a la salud. La mamá, el papá, tutora o tutor tienen la responsabilidad de llevarte a un hospital cercano cuando enfermes para que los médicos puedan curarte gratuitamente. Una etapa importante en tu vida es la adolescencia. Tendrás muchas preguntas acerca de los cambios de tu cuerpo y forma de pensar. Madres, padres o responsables también dentro del sistema educativo deben explicar e informarte sobre la educación sexual integral. Si eres menor de edad o adolescente y estás embarazada, el Estado debe proteger tu vida desde el inicio de tu embarazo hasta después del parto. También tienes derecho a una atención médica gratuita, alimentación, medicamentos, apoyo psicológico y social. Además, tienes derecho a recibir el certificado de nacimiento gratuito para tu bebé. Las niñas, niños o adolescentes que viven en las calles y que no tienen familia tienen derecho a recibir servicios para cuidar su salud, vacunas igual que a todas las niñas, niños y adolescentes. Las niñas, niños o adolescentes con alguna discapacidad tienen derecho a recibir examen médico con calidad y calidez para poder tratar su discapacidad, que reciban cuidados y atención de manera especial, inmediata, permanente y continua para que puedan valer
valerse por sí mismos, participar activamente en la comunidad en condiciones de dignidad e igualdad, puedan acceder a servicios de atención y rehabilitación oportunos y adecuados, recibir educación adecuada a sus necesidades, ser parte de un programa de detección y prevención temprana. Si conoces a alguna niña, niño o adolescente con discapacidad que no recibe un tratamiento necesario, debemos ayudarles, denunciando o comunicando esta situación a las autoridades. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y preservado. Tienen el derecho de tener acceso al agua potable, saneamiento e higiene con calidad. El Estado, en todos sus niveles, garantizará el acceso, disponibilidad y asequibilidad al agua potable y saneamiento con calidad, suficiencia y salubridad. Save the Ok, como hemos visto, nuestro código de niño, niño, adolescente es bastante amplio en comparación a otros para ver y velar más que todo los derechos de los niños. ¿Perdón? Ok, para poder garantizar lo que son los derechos de los niños, al igual que en otras oportunidades, también se ha realizado encuentros por las Naciones Unidas para, para que sean los estados partes y componentes de estas organizaciones quienes firmen convenios, quienes firmen tratados para de esta manera garantizar que los derechos de los niños, niños y adolescentes sean respetados y de igual manera se pueda acceder a herramientas que el mismo estado pueda otorgar para el cumplimiento de los derechos que las niñas, niños y adolescentes tienen. ¿Ya? Ahora, este tema ha sido de mucho interés, pero recién en el siglo XIX se ha visto la necesidad de implementar esto. Antes los niños, como muchos sabemos, cuando estos niños quedaban huérfanos, eh, tenían que trabajar, o cuando eran demasiado pobres, como también se ve en nuestra sociedad, los niños salían a trabajar. Y estos niños eran contratados porque la mano de obra de los menores de edad siempre ha sido más económica que la de una persona mayor. Entonces, se ha visto la necesidad de implementar leyes a nivel mundial que puedan proteger a estos niños. No, estos niños trabajaban sin importar la edad. Tenían que desarrollar trabajos en fábricas, minas, talleres, incluso en la prostitución, a una explotación sexual, situación que ha ido avanzando con el tiempo. Posteriormente, en el año 1946, la UNICEF crea, ¿no? Perdón, en el año 1946 se crea UNICEF. Y esta entidad que las naciones europeas designan, delegan esta responsabilidad para poder ver y para poder tratar, para poder afianzar y consolidar los derechos de los niños, más que todo de estos niños que habían quedado en la orfandad después de la Segunda Guerra Mundial. Desde la creación de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre del 89, se aprueba lo que es la Convención de los Derechos de los Niños. Nosotros como Bolivia firmamos un año después este convenio, el 8 de marzo del 90. Posteriormente ha sido ratificado y entra en vigor en nuestro país recién el 2 de septiembre del mismo año, del 90. Se ratifica y se formaliza mediante la Ley 1152 de 14 de mayo del 90. Ahora, aunque parezca increíble, este convenio lo han firmado casi todos los países, a excepción de un país. ¿Alguien sabe qué país era el que no ha firmado hasta ahora? Nadie. Pues bien, el país que no ha firmado este convenio ha sido Estados Unidos. Y hasta la fecha sigue en esa situación. Este convenio cuenta con
cuatro artículos que comprenden los derechos civiles, sociales, culturales y políticos de todos los niños, además de las obligaciones y responsabilidades que todos los gobiernos, así como los padres, tienen que asumir. Esta convención se rige por cuatro pilares o principios fundamentales para que se puedan aplicar. Uno de los principios es el principio de la no discriminación. ¿Qué significa? Y hemos visto en la anterior clase que la discriminación no solamente abarcaba a personas, ahora estamos a personas mayores de edad, sino que también estamos viendo el, en el ámbito de los niños, niños adolescentes, que también les abarca. ¿Qué significa? Que los niños, al momento de separarse más que todo o separarlos de la familia, de perder a sus padres, tienen que ser reubicados en familias donde se Disculpe, respete doctora, no se ve la presentación. Están en el chat poniendo que tampoco están escuchándole. a ver un segundito, no, no se la, no se Estoy, está. ¿cómo están, doctoras? Buenas noches, doctora Patricia. Yo estoy monitoreando, entonces estamos bien con el audio y la pantalla también está muy bien. Solo que, doctora, usted se ha quedado con el video, entonces ya no está reproduciendo usted sus diapositivas. Perfecto, entonces lo que ha Ujú. sucedido es que he dejado de compartir. A ver. Ahora ya estamos compartiendo diapositivas. Sí, Ahora Sí, doctora, sí. doctora, ahora ya se sí. puede ver. Perfecto, muchas gracias. Ok, como les decía, ¿no? La Convención sobre los Derechos de los Niños está basado en cuatro pilares fundamentales. El principio de la no discriminación, que significa que todo niño tiene derecho a no ser discriminado. Esto significa que tiene que ser tratado de manera igual, no importando su color, su raza, su lenguaje, su etnia o el tipo de vestimenta que éste tuviera. El derecho a la vida, y hemos visto que es un derecho que toda persona, no solamente niños, sino todos los estantes y habitantes de nuestro país, y recordemos que este convenio ha sido ratificado y firmado por el nuestro, también tenemos que respetarlo. El derecho a la participación y el derecho al interés superior del niño son dos aspectos que van netamente unidos entre sí. ¿Y por qué es importante velar estos dos principios? No por sobre los otros primeros, sino que se tiene que tener mucho énfasis en lo que son estos dos principios. ¿Por qué? Porque resulta que cuando hay algún tipo de problemas, cuando el niño se ve involucrado en un problema judicial, o sea, involucrado no en el sentido de que está siendo demandado, eso vamos a ver más adelante, en el sentido que él es el centro de una disputa de padres, se tiene que respetar el tema y se tiene que poner en práctica lo que es el, el principio del interés superior del menor. Lo vamos a ver un poco más adelante. No, aquí vamos a ver, aquí tienen, el interés superior del niño. Esta observación, dentro del convenio existe la observación general número 14 del Comité de los Derechos del Niño y le han prestado mucho énfasis a lo que es este principio del interés superior del niño. ¿Por qué? Porque al momento que el niño se ve involucrado en una disputa entre padres, tienen la juez, la, la, la persona que está administrando justicia, tiene la obligación de escuchar al menor. Y este es el pilar en el que también está fundamentado, como ya les he dicho anteriormente, él es uno de los pilares fundamentales de lo que es la Convención sobre los Derechos de los Niños. Es el pilar de la participación. ¿Por qué es importante? Porque el niño tiene que estar consciente que lo que él diga se va a considerar. Cuando se le pregunta al niño qué es lo que quiere y se hace
lo opuesto a lo que él decide, la frustración en este niño crece. ¿Por qué? Porque luego crece con la mentalidad que no importa lo que él diga, las cosas no van a ser como él quiere o como él pensaba o como él deseaba que se haga. Y lo que a futuro afecta. Normalmente esto afecta en situaciones de procesos judiciales familiares, donde hay disputas entre padres y los niños están al centro y no saben con cuál de los dos padres ir, porque lastimosamente a veces les dejan la decisión a ellos, porque les dicen con quién te quieres ir. Pero si se les pregunta este punto de con quién te quieres ir, la juez o la autoridad tiene que estar consciente de que esa decisión la tiene que considerar, porque si no, no tendría motivo de ser por el preguntarle con quién se quiere ir o con quién quiere estar. Ahora, esta observación 14 se tiene que tener en cuenta que también tiene ciertos puntos y es un documento que se lo ha hecho con varios artículos inmersos precisamente orientados a lo que es el interés superior del niño. ¿Por qué? Porque es una medida muy importante, porque ello va a depender el desarrollo de esta persona que tenga en adelante, el desarrollo físico, psicológico que pueda surgir adelante. ¿No es cierto? A ver, ahora sí. En el artículo 12 de la Convención dice la opinión del niño y esto va relacionado con lo que es la Convención. ¿Qué nos dice? Que nosotros tenemos que, el pilar principal, ya se ha establecido que uno de los pilares principales es la participación del menor y esto está respaldado por el artículo 12 de la Convención que dice, si la decisión no tiene en cuenta el punto de vista del niño o no concede a su opinión la importancia que merece, de acuerdo a la edad y madurez, no respeta la posibilidad de que el niño o los niños participen en la determinación del interés superior. O sea, se está vulnerando. Al no darle la importancia que así lo amerita, no se le está dando no se está dando la aplicabilidad del interés superior del niño. Ahora bien, en el artículo 8 de la Convención de los Derechos del Niño, considera muy importante que al momento de que estos niños que han perdido Hola, mamá Berta, digan, pues no sean más Hola, Betty. Hola, Betty. Gracias. A ver, se tiene que tomar en cuenta que al momento que los niños son reacomodados, reinsertados a una familia, se tienen que considerar ciertos puntos que son importantes para ello. Se tiene que prestar atención a lo que es la continuidad de la educación del niño. Ya el perder a sus padres o ver el rompimiento de sus familias de un día a otro, ya es un shock para los niños, o sea, ya es un trauma. Entonces, lo que se tiene que hacer y lo que se tiene que preservar es que este trauma no se extienda más. ¿Qué significa? Que las autoridades responsables del cuidado de los menores tienen que dar continuidad a todo lo que era su vida cotidiana en lo posible. Sabemos que a veces no es posible hacerlo, pero en lo posible, el que continúen en la misma escuela, que sigan con su mismo núcleo de amistades, siguen el mismo grupo tal vez familiar o tal vez con el mismo grupo religioso, étnico, lingüístico, porque el cambiarles ya les causa un trauma. O sea, son cambios que les va marcando poco a poco la vida de los menores. Mantener la preservación del entorno con relación
a las amistades, al círculo que está alrededor de ellos. Esto lo tenemos consagrado en el artículo 9, 18 y 20 de la Convención de los Derechos del Niño. Este aspecto, como les decía, es bastante importante en el momento en que estos sufren la separación de los padres, que muchas veces pretenden llevárselos a otro lado sin considerar que se les está causando daño a ellos. No es a la persona, o sea, no, muchas veces en las personas mayores no vemos la magnitud de nuestros actos, cómo pueden repercutir en las necesidades o en el psiquis de nuestros hijos. Velamos simplemente por el bienestar de nosotros y no estamos viendo qué es lo mejor para nuestros hijos. El hecho de mantenerlos en una familia unida tal vez es difícil. La misma convención establece que en lo posible, si fuera posible, no llegar a esta desunión para no causar el daño a los niños. Pero en caso de que sí se diera esta separación, la misma convención nos manifiesta claramente que se tiene que evitar este tipo de cambios bruscos hacia ellos para no afectarles. Ahora, tenemos que tener en cuenta algo importante dentro de lo que es el interés superior del niño, niño, adolescente, el cuidado, la protección y la seguridad del niño. Tenemos que estar seguros que al momento de brindar un hogar, nuevo hogar a un niño, niño, adolescente, este va a tener el cuidado, la protección y la seguridad que el Estado y la misma familia le puede otorgar. La protección respecto a riesgos exteriores que pudiera haber, por ejemplo, a niños en situación de calle, el sacarlos de esos ambientes para que ellos no ingresen en este círculo que poco a poco va dañando, la protección a ellos. Las entidades públicas están llamadas para proteger y asimismo se han creado protocolos para poder establecer cuáles son las medidas que tiene que adoptar tanto en el colegio, tanto las entidades públicas como la alcaldía, las defensorías y también los centros de acogidas dependientes de lo que es la gobernación de cada departamento. En situación de vulnerabilidad, se tiene que tener especial cuidado en no afectar más de lo necesario el estado de cada niño que está en estado de abandono o que está en la situación de la separación de los padres. Normalmente, como ya les he reiterado, estas situaciones no las apreciamos desde el punto de vista del niño, sino desde el punto de vista de la persona mayor o de las personas mayores que están involucradas en el proceso, padre y madre, sin considerar el, la afectación que se le está haciendo al niño, porque ellos están al centro y ellos están viendo cómo los padres están discutiendo, están peleando. Es una pelea sin fin. Entonces, todas estas cosas, el Estado, el mismo Estado, la misma convención establece que se tiene que, en lo posible, evitar que no suceda. ¿Para qué? Para mantener la integridad, la seguridad del menor, para mantener su estabilidad emocional tal vez un poco menos dañada de lo que ya estaba hasta ese entonces. El derecho a la salud que todo niño tiene de contar gracias al Estado, y hay que reconocer, como yo ya lo dije en la anterior clase, es la ventaja que tienen el seguro los niños, ¿no? Y también el seguro de los menores que les cubre y que el Estado lo paga. Entonces, el Estado por ese lado está cumpliendo con lo que es este derecho a la salud. Ahora bien, dentro de todo lo que ha sido la convención, se han venido analizando varios procesos, varios casos que han sucedido. Uno de los más renombrados y que ha sido aquí, que se ha tomado en cuenta el caso Angulo Lozada, donde la menor ha sido
La menor ha sido ultrajada sexualmente cuando tenía 16 años por su tío de 26 años y el Estado boliviano, a través de la entidad que le correspondía el garantizar una justicia pronta y eficaz, no lo ha hecho. No ha habido un resultado o una respuesta pronta a todo esto. Es más, al momento de iniciarse el mismo proceso de llevarse el, los actos investigativos, la menor ha sufrido de revictimización. ¿Por qué? Porque el personal encargado de realizar todas las muestras, de sacar todos los elementos para posteriormente plasmarlo en un juicio, no ha sabido recolectar las pruebas, eh, no ha sabido comunicarse o tratar a esta persona que en ese momento estaba totalmente vulnerable y la han hecho sentir como si fuera la culpable de lo que le ha sucedido. El Estado boliviano, en todas sus, en la Constitución Política del Estado, así como en la Ley 548, establece claramente la protección que tienen que tener las víctimas, los niños que son víctimas sobrevivientes de este tipo de delitos como la agresión sexual, donde el Estado tiene que agotar todos los medios para conseguir la sentencia ejemplarizadora a los que cometen estos delitos, pero sin que esto implique la revictimización a la víctima. ¿Qué es esto? Que no, que muchas veces la persona tiene que estar peregrinando por justicia, tiene que estar yendo y recordando constantemente todo lo que ha sucedido. Es lo que ha pasado en este caso Angulo Lozada, porque tenía que ir a contar su historia no una, sino varias veces, y esto es una revictimización hacia las personas que han sufrido este tipo de vejámenes. ¿No es cierto? Entonces, el Estado está llamado por ley, y más que todo las entidades que están a cargo de lo que es la protección de niños, niños adolescentes, están llamados por ley a impedir que esto suceda y llevar de la manera más pronta y oportuna todo lo que se relacione a delitos de violación. ¿Para qué? Para evitar la revictimización. En este caso de Angulo Lozada versus Bolivia, el país ha sido sancionado precisamente por no cumplir los estándares que en la misma convención se habrían determinado. Otro caso importante que es del Ecuador es el caso Guzmán, Albarracín y otros, donde la niña menor de edad habría sido agredida por el director del colegio. Y cuando la madre ha ido a hacer los reclamos, no le prestaban atención y la misma pequeña ya no quería ir al colegio. Tanta ha sido su desesperación que la chiquita se ha tomado un órgano fosforado cuando estaba en el colegio. Al verla en este estado, el director del colegio, su obligación era remitirla al médico, al hospital, para que la pueda atender, pero la llevan a la asistencia del mismo colegio, donde la persona encargada de este centro la vuelve a vejar sexualmente y le hace pedir perdón por haber consumido un veneno. Imagínense al grado al que estamos llegando ahora, ¿no? Entonces son dos casos que han marcado toda lo que ha sido la historia y son casos que nos llaman la atención para que el Estado y las entidades encargadas de lo que son los niños, niños adolescentes puedan poner en práctica todo lo que es referente a las garantías y derechos de los niños, niñas, adolescentes, de que estos no sufran no sufran discriminación, no sufran de delitos y si han sido objetos de estos, la justicia pueda obrar de la manera más pronta para que estos sean castigados y no revictimizar, para que vuelvan a revivir lo que ya les ha pasado, para que no suceda lo que ha sucedido en este caso Guzmán Albarracín. La menor al final ha sido llevada por su madre al hospital donde días después ha fallecido. Y el Estado de Ecuador también ha sido sentenciado por no haber prestado una atención pronta a lo que ha sido
a lo que es la Convención y la protección de los derechos de los niños, niños adolescentes. Bien, muchas gracias por la atención. La clase ha sido muy cortita porque ah, los derechos de los niños y adolescentes están plasmados en todo lo que tenemos que hacer y toda todo el Estado boliviano es partícipe y nosotros mismos a colaborar y a poner en práctica todo lo que, todas las garantías y derechos que los niños puedan tener en adelante, ¿no? El Estado tiene que proteger la salud emocional de los niños, así también como nosotros, porque nosotros como padres también estamos llamados a hacer eso, no solamente el Estado, no la protección. En caso de no hacerlo, sabemos que también tenemos sanciones establecidas en el Código Niño, Niño, Adolescente. Eso es todo. Muchas gracias por la atención. No sé si tienen algunas preguntas. Buenas noches, doctorita, ¿me escucha? Sí, la escucho, Mónica. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas noches. Una consulta. En el caso que ha tocado en el punto de que el interés superior de los niños, niñas y adolescentes me parece algo muy importante. En ese caso, ¿cómo podría solicitar la figura de que haya tal vez una consulta hacia el juez? Porque se ve en la realidad que muchos jueces no quieren involucrarse con los niños, niñas y adolescentes por este mismo hecho, ¿no? Del interés superior o la revictimización. ¿Cómo podría ser para solicitar al juez tal vez una confesión de los niños, una consulta o que tal vez el juez directamente les consulte? ¿Cómo sería la figura, doctora? Ya, lo que se tiene que hacer es el solicitar la valoración psicológica por el cuerpo multidisciplinario, interdisciplinario que tiene en cada juzgado de familia, me refiero al juzgado de familia, para que se le pueda hacer una valoración y se determine, porque en esta valoración que se les haga a los niños, ellos van a plasmar lo que quieren. Porque ahí se les pregunta, la misma psicóloga les pregunta, ¿no? Cómo es la relación que ellos tienen con el papá, con la mamá, qué es lo que ha pasado, con quién se llevan mejor, con quién quisiera estar. En caso de que exista dudas, porque normalmente en en el tema este de los niños es bastante complicado y más aún cuando hay intereses, sentimientos mezclados de los padres, es increíble la situación que los niños pasan, ¿no? En algunas circunstancias es la misma juez quien llama o convoca y ustedes también pueden pedir que la juez entreviste a los niños para que les pregunte, porque la juez le va a entrevistar juntamente con con la psicóloga para llegar y arribar a un acuerdo para ver con quién quieren estar los niños. El detalle es el que, lastimosamente, cuando un hijo quiere estar con el papá y el otro quiere estar con la mamá, la juez opta por no separarlos a los niños y le puede dar la guarda ya sea al papá o a la mamá de ambos hijos. Entonces ahí ya es más delicada la situación porque el niño que ha decidido estar con el otro papá se ve frustrado, pero ahí también ten- se tiene que aclarar que esta decisión es por el bien superior. ¿Cuál es el bien superior? No separarlos a los niños para que estén juntos. No, no sé si he respondido a su pregunta, Mónica. Listo. Doctora, Wilber Yusco, doctora, sí, eh, Wilmer buenas noches, Yusco, Doctorita, está doctora. sí. levantando la mano. Wilber Yusco, por favor, vamos a ir por orden.
Buenas noches, doctorita. Justamente sobre el mismo punto que la compañera preguntaba, pero yo desde un punto de vista quería saber prácticamente qué tan válido podría ser prácticamente en ese sentido de poder tomar una opinión de un menor de edad, o sea, de un niño, frente a su mayor interés. O sea, imaginemos el caso de que prácticamente tenemos dos padres, dos progenitores, donde uno tiene las condiciones de habitabilidad, prácticamente las condiciones más que todo de comodidad para poder tenerlo al menor justamente frente a una persona que no la tiene. Lastimosamente, por ejemplo, en nuestro país, ya sea por un sesgo de género, siempre las autoridades tienden a darle la custodia, en caso de separación, a darle la custodia netamente a la madre bajo la premisa de que un niño, o sea, estamos hablando de la primera infancia, prácticamente necesita más de la madre que del padre, bajo esa premisa, digamos. Es una situación tanto muy sesgada de género, pero no se considera prácticamente si la madre tuviera prácticamente las condiciones económicas y también de infraestructura de poderlos tener de manera cómoda, ¿no? Frente a lo que podría tener el padre en ese sentido, ¿no? Ahora, ¿qué tan favorable eso sería, tomando en cuenta también de que muchos menores, y eso se ha visto también en algunos casos, reciben una influencia negativa por parte de algunos progenitores, ya sea del padre o de la madre, cuando es fácilmente maleable. Un psicólogo le puede preguntar con quién quieres vivir y el padre, o sea, el menor va a definir que quiere vivir con el padre que más libertades le da, o sea, más lo malcría en muchos casos. Y no va a querer vivir con la madre o el padre que sea estricto, ¿eh? Precisamente, Wilber, el estudio psicosocial que se practica a los menores en conflictos familiares, hablo de un divorcio, de una separación, qué sé yo, va orientado a eso. Y los profesionales en psicología son los que identifican si este niño está siendo manipulado por la madre o por el padre. Ya se identifica en estas valoraciones. Entonces, el niño, cuando decida con quién ir, no en todas las ocasiones deciden ir con la que más le malcría, ¿no? Es por el cariño que ellos tienen con su papá o con su mamá. Y no todos los niños deciden ir con la mamá, sorprendentemente. Hay niños que quieren estar con su papá. Justamente, mire, con relación a ese tipo de situaciones, he visto muchos casos de esos. Por ejemplo, donde el papá, bueno, le comento un caso sin dar nombres, digamos, donde el papá prácticamente los trata los soborna, se podría decir, con relación de que, mira, si te vienes conmigo, si vas a decir que vienes conmigo, te voy a comprar un PlayStation, te voy a comprar lo que un niño puede desear. Te voy a comprar un PlayStation, te voy a comprar esto, conmigo vas a tener esto, tu mamá no te va a dar esas comodidades y el niño se deja guiar por eso. O sea, el niño feliz porque va a tener, digamos, todo lo que él ha querido, celular y toda esa situación. Ah, no, mi papá me va a dar, tú no puedes darme eso, no, yo quiero quedarme con mi papá. Y se ha visto esa cuestión en un caso que tengo justamente donde prácticamente el señor, o sea, viendo que la madre está con la custodia y tiene un trato con ellos, o sea, trata de verlo con el afán de venganza hacia la madre por un caso de violencia que estoy llevando, prácticamente está tratando de destruir a la madre a través de los menores, o sea, poniendo en contra a los menores, prácticamente coaccionándolos de esa manera. Ahora, cuando he tenido la situación de que se haga una evaluación a través del equipo interdisciplinario, me he topado con una pared porque el equipo interdisciplinario no se dedica a ahondar esos aspectos, o sea, no ahonda, o sea, en la parte de la entrevista psicológica sobre esos aspectos de si está siendo prácticamente manipulado o tiene cierta alienación parental, digamos, de algunos de los padres en ese sentido. Y alguna vez que yo toqué reclamar, digamos, en esa parte, digamos, con el personal de psicología del juzgado,
y de la Defensoría inclusive, me salen con que no, nosotros solamente hacemos lo que el juez nos está ordenando y no vamos a hacer, no podemos, el juez nos está ordenando que le preguntemos de que con quién quiere vivir y no vamos a ahondar más allá. O sea, no ahondamos más allá. No puedo ir más allá de lo que el juez me está pidiendo, ¿sí? O de lo que Ya. la fiscal me está pidiendo. ¿Ha solicitado la valoración psicológica forense mediante el ITCUP a los padres, para los padres? Le cuento que aquí hay una dificultad aquí en Cobija, porque el ICUP no tiene muchos profesionales en ese aspecto. Entonces, ahí, por ejemplo, en el IDIF se tiene solamente un psicólogo forense y lo que me dice, por ejemplo, o bien le hago a la madre, a la que es la víctima de violencia, le hago la valoración, o bien le puedo hacer al denunciado, pero a los dos por ética profesional no puedo, pues. Y es con esa problemática con la que me he topado. Claro, pero si usted le hace la valoración psicológica al padre para ver los puntos de pericia, esa pericia también le puede servir para familia, porque ya van a determinar en esa pericia del padre la personalidad que usted tiene. Eso sí, sin embargo, como esa parte, por ejemplo, de la participación, bueno, en materia procesal, digamos, se maneja de la voluntariedad, digamos, de poder participar. O sea, en ese sentido, por ejemplo, y eso incluso hablaba con el psicólogo forense, o sea, a veces, por ejemplo, el fiscal puede requerir, digamos, que se haga una pericia psicológica al denunciado, pero ya es voluntad del denunciado si va a participar o no. Muchas veces toca, digamos, de que se hace la pericia, se hace el requerimiento, pero es el denunciado quien no asiste, no manifiesta su voluntad de no participar de esa pericia. Pero es, como le digo, es esa situación, por eso me ponía a pensar yo, o sea, ¿en dónde radica esa situación? Bueno, al menos para mí, por ejemplo, veo que el personal de la Defensoría o el equipo interdisciplinario, al simplemente centrarse en lo que una autoridad pueda solicitar, sin ver un poco más allá del contexto, prácticamente no se estaría cumpliendo de forma debida lo que es la protección del interés superior del niño. Porque muchas veces, por ejemplo, la autoridad, como no tiene mucho conocimiento o por la carga procesal, simplemente solicita lo que alguna de las partes pide con cierto sesgo, y el punto es que ahí es donde el equipo interdisciplinario comete el error, digamos, cuando le hacen preguntas ya dirigidas a ciertos aspectos, obviando prácticamente el contexto de la realidad en la que estos menores pueden vivir. Para concluir con usted, a ver, el Código Niño Adolescente es claro en determinar cuáles son los requisitos para la guarda del menor. En ese sentido, puede solicitar usted al juzgado que se haga este tipo de valoraciones con respecto a los niños, para que se haga la valoración correspondiente si están sufriendo de algún tipo de alienación parental o de algún tipo de manipulación, porque ese es requisito para la guarda, sea guarda compartida, sea guarda temporal. No, eso sí, estoy de acuerdo con usted, licenciada, pero ¿sabe por qué era mi conflicto más que todo en este aspecto? Tal vez usted me pueda ayudar en ese punto. ¿Por qué decía que tal vez el equipo interdisciplinario debería ir un poco más allá de lo que se le solicita? Porque con el afán de evitar que menores estén yendo una y otra vez al psicólogo, una y otra vez a las pericias o a las entrevistas. Por ejemplo, hacemos una entrevista por la solicitud de juzgado de familia. Tenemos un delito de violencia y tenemos que volver a hacer la misma otra entrevista para lo que es el delito la cuestión del delito de violencia. Otra entrevista psicológica. Y ahí, por ejemplo, es donde se estaría revictimizando una y otra vez a menores, porque un niño, independientemente de lo que haya visto, digamos, las situaciones de violencia que haya presenciado de los padres, se va a estresar al momento de tener que repetir, uno para juzgado de familia, otra entrevista psicológica para el juzgado de instrucción penal, o dentro del caso dentro del proceso de investigación de un delito penal.
y otra por alguna otra denuncia. Por ejemplo, eso es lo que estoy ahorita con lo que estoy tropezando, porque mire, hemos hecho dentro del caso que yo tengo, he hecho una entrevista psicológica a través de la Defensoría a los menores de edad, donde se ha determinado que existe una manipulación por parte del padre, pero sin embargo, el padre continúa haciendo prácticamente de las suyas, y cosa que me está obligando a mí prácticamente a volver a pedir otra nueva entrevista psicológica por nuevos hechos que están realizando, y eso es para mí, por ejemplo, ver esas situaciones, estresar a los menores, ponerlos en situaciones de estrés, porque un menor se va a estresar por más que tenga esa situación de miedo hacia el padre o a la madre, se va a estresar por repetir una y otra vez lo que está viviendo, lo que está viviendo. Sí, es medio complicada la situación de los menores y del caso que usted tiene, pero como le digo, tal vez ver el tema del ITCUP, que le hagan a él, al padre, directamente al padre, para que se lo conmine, para que le hagan al padre, y eso le va a servir para más adelante, para los niños, ¿no es cierto? Ahora sí, Daniela Salas, por favor. Gracias, bien puntual. Dos cosas me han resonado. La primera, que el niño es desde el momento de la concepción. Y luego el tema del interés superior del niño. Cuando hay una situación de violación, digamos, a una niña y termina en estado de gestación, o sea, el interés superior del niño en mi sentido común, porque ahí yo me imagino que es más un tema de percepción, ¿no? Individual. El interés superior del niño me dice que esa niña no debería gestar, ¿no? Y se debería proceder con una, no sé, interrupción legal del embarazo, por ejemplo. Pero cuando salta lo que usted dice que el niño es desde la concepción, entonces ahí realmente es un conflicto jurídico. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Cómo lo están resolviendo ahora los abogados ese tema? Porque o sea, una cosa es el sentido común, ¿no? La percepción que uno puede tener basada en sus principios y valores, pero ya en temas de justicia me imagino que eso no tiene ningún valor, ¿no? Ningún peso. Sí me ayuda, Doc. Ok, precisamente en la anterior clase habíamos hablado de esto, de lo que es el ILE, ¿no es cierto? La interrupción legal del embarazo y causales en la salud. Ya existe ya se cuenta con línea jurisprudencial respecto a este tema relativo a lo que es la interrupción de la gestación del gestante cuando éste ha sido producto de una violación, ¿no? Y son tres puntos específicos que nos dicen, ¿no? Cuando este, está en riesgo, un segundito, por favor. Mil disculpas por la interrupción. El ILE y la línea jurisprudencial que ya nos ha sentado en nuestro Estado plurinacional es bien claro en determinar cuándo se puede proceder a una interrupción legal del embarazo. Entonces, es simplemente la aplicabilidad de lo que nos dice en este sentido. Muy fuera de que esté reñido o no por nuestras normas éticas o morales, o sea, ya la ley ha previsto cuándo se puede practicar un aborto a una menor de edad. Es simplemente poner en práctica aquello si la persona no quiere continuar con el embarazo. Es más, el Estado establece que la menor no está obligada a continuar con el embarazo porque precisamente el Estado está precautelando esta situación. Además, que cuando la niña es objeto de una violación y como de resultado da él el embarazo pone en riesgo su vida porque su cuerpo no está adaptado para tener un niño a esa edad. Entonces, ahí se tiene que precautelar el bien superior de la menor y así nos lo ha establecido la línea jurisprudencial que tenemos ahora. Susana Paco. Gracias, doctora. Doctora, buenas noches.
Buenas noches. Doctora, muy interesante el tema sobre el interés superior del menor. Bueno, he visto situaciones, es una consulta que hago respecto a un caso que se nos presentó, cuando el papá denuncia la sustracción del menor como un delito penal ante el Ministerio Público, cuando la mamá solo busca el interés superior del menor para juntar a sus hijos. Se ha presentado un caso en el que lamentablemente los papás decidieron quedarse con un hijo, uno, y el otro progenitor con otro, de manera verbal, pero se extrañaban y la mamá tuvo que llevarse al otro niño y tuvo una denuncia penal. Es lamentable llegar a esta situación. ¿Qué se podría hacer en estos casos, doctora? Primero vería, ante todo, ¿no? Yo siempre me voy a respaldar por el tema de la valoración psicológica que se les haga a todo el entorno familiar, no solamente a los niños, ojo, es a todo el entorno familiar, porque la autoridad que va a emitir la sentencia, la determinación, tiene que estar segura de a quién va a dar la potestad o la guarda, en este caso de los menores. Entonces, necesariamente yo pediría siempre, mi opinión personal, valga la aclaración, ¿no? Es el cumplimiento de la norma. ¿Qué significa? Que en la ley 3548 establece los requisitos para la guarda y ante todo se tendría que cumplir aquello. Y para eso se tiene que determinar el estado emocional de los padres para que la juez pueda dar la guarda a quien corresponda. Obviamente, aquí se tiene que hacer notar, como ya hemos reiterado, que en lo posible, o sea, si ya no hay otra salida de dividirlos, ni modo, pero en lo posible, el Estado, la misma convención establece que en lo posible no se puede separar a los niños unos de otros, porque obviamente eso les va a afectar a ellos. Y se tendría que mantener a los niños juntos. Obviamente, si piden uno con cada uno es para evitarse el tema de la asistencia familiar, pero es egoísta de parte de los padres que velando por su interés no estén poniendo por encima el interés de sus hijos. Lila Álvarez. Buenas noches, licenciada doctora. Mi consulta es la siguiente. ¿Qué procedimientos legales deben activarse cuando existe embarazo entre progenitores menores de edad y uno de ellos, es decir, el varón, niega la paternidad del recién nacido? ¿Cómo se protege en estos casos el interés superior del bebé en estos casos específicamente? Y más aún cuando existe hay indicios de violación, por ejemplo. A ver, el tema de violación lo van a ver Doctora, no mucho sé si más. escuchó mi pregunta. Sí, lo escuché, lo escuché. A ver, el tema de violación lo van a Hola. ver mucho más. Hola, ¿me escucha? Sí, doctora, no sé si escuchó mi pregunta. Sí, le escuché. Como les digo, Gracias. el tema de violación como tal lo van a ver más adelante en los próximos módulos y ahí es donde van a tratar ustedes ese tema en específico. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, buenas noches. Sí, ¿Me escucha? sí, Buenas noches. Buenas noches. Bueno, estuve escuchando su clase muy atentamente. Lo que quería preguntar es lo siguiente. Cuando hacen una denuncia de sustracción de menor y necesariamente en sí se suscitan estos hechos cuando hay ciertos problemas, ya sean de los progenitores por la asistencia familiar y por no pagar uno de los padres y tienen derecho a visita, se lo llevan al niño y ya no devuelven más a la madre o al padre, pero para que se tipifique como sustracción de menor, tendría que existir alguna resolución del juzgado de familia
en el que determine la guarda, ya sea temporal o, no sé, definitiva del niño a uno de los progenitores, o se puede tipificar como sustracción sin necesidad de que exista alguna resolución de guarda. En esos casos, ¿cómo se debe proceder en caso de sustracción? Quería que me aclare ese aspecto. Ok, en este momento. Se tiene que tener en cuenta lo siguiente. A ver, lo primero que se tiene que hacer cuando ocurre el, a ver, un segundito, me esperen, me voy a ir a traer mis armas, mis códigos. Un segundito. Ah, Lo primero que se tendría que hacer si ha habido la sustracción del menor es inmediatamente, si ya hay el proceso de familia donde se ha dispuesto la guarda a favor de la persona de la cual se ha ido a sustraer a los menores, se tiene que pedir inmediatamente el rescate. Inmediatamente, y el juez va a dar de inmediato curso a lo que es el rescate. ¿No es cierto? A ver, ahora vamos a ir a ver lo que dice el tipo penal del. Aquí está. Sustracción de menor. Quien sustrajere a un menor de 16 años o a un incapaz de la potestad de sus padres, adoptantes, tutores o curadores, y el que retuviere al menor contra su voluntad será sancionado con privación de libertad. La misma pena se aplicará. A ver, necesariamente se tiene que determinar, se tiene que demostrar que el menor ha sido sacado, sustraído de la persona que tenía la guarda legal, no la guarda verbal, legal, que significa que tiene que estar homologado ante el juzgado. ¿No es cierto? Ahora, si es el padre el que ha sustraído al menor, se pone en conocimiento directamente del juzgado, porque como es padre, también tiene la potestad de estar con su hijo. Es bien complicado, porque como son hijos, no aceptan el tema de la sustracción. Contra un tercero, sí. Contra alguien que no sea el padre, sí procede. Pero cuando es la figura entre padres, es más complicada la situación, Varinia. Gracias, doctorita. Bueno, como la sustracción fuera entre padres, pero si no hubiera una guarda, ¿no? Una guarda, Ujú. una resolución de guarda, bueno, no se tipificaría como sustracción ni al padre ni a la madre, porque no hubiera sustracción, ¿verdad? Claro, porque no tienen una guarda legal. Ah, O ya, sea, ya. el acuerdo que llegan, como usted ha dicho, verbal entre los Mm, dos, no ha sido homologado ante la autoridad competente. Y ese es el ya. error que muchos cometen, ¿no? Se Ujú. separan, dice, ya tú te quedas con él, yo me quedo con él, y cuando hay una pelea se lo quitan. Entonces, ese acuerdo lo tienen que plasmar en documento y hacerlo homologar. O bien en los SLIM, en las defensorías, también pueden hacer ese acuerdo y lo llevan ante juzgado para que se homologue, para que cuando suceda este tipo de hechos, usted pide el rescate, porque cuando usted vaya a la defensoría y le diga, necesito el rescate de mi hijo, me lo han quitado, le van a decir orden del juez. Pero si no tiene, Mm. puede actuar la defensoría, pero lastimosamente en muchas de las situaciones no actúa. Siempre le piden la orden del juez, la orden del fiscal.
pero solos no lo hacen. Entonces, para eso sí se tiene que tener el cuidado de que cuando hay este tipo de problemas se tenga el documento ya homologado ante la autoridad competente, que es el juez. No hay de otra. Susana Paco. Gracias, doctorita. Muchas gracias por aclarar. Gracias. Susana Paco. Bueno, Fernández, Julia Fernández. Sí, doctora, buenas noches. Yo quisiera saber, como profesional, estrategias más efectivas que no nos, bueno, que nos ayuden a no caer en la revictimización con las víctimas de, por ejemplo, violaciones a la hora de la atención o de la denuncia. Entonces, como, ¿qué estrategias nos ayuda mejor? A ver, el tema de revictimización también lo van a ver más adelante en el módulo correspondiente porque van a llevar este tema. Pero desde ya es concentrar en un solo acto todo lo que tengan que hacer. Como les dije anteriormente, ¿no? O sea, no vayan a hacerles una valoración psicológica a los niños, a la víctima. Háganle la valoración al que está siendo sindicado, porque esa valoración les va a servir tanto en familia, en el penal, y van a poder defender mejor a su cliente. Y no va a haber la revictimización. Una vez que tengan el resultado de esta persona, ustedes recién pueden pedir la valoración, ya sea de los hijos de la víctima. Pero primero vaya por ese lado, siempre, porque él no es la víctima, entonces él va a tener que someterse nomás. A la víctima es que muchas veces no dan curso a las valoraciones psicológicas, a las pericias, no dan por el mismo tema de la revictimización. Entonces es mucho más complicado. Pero para la otra persona sí se admite. Clarice Lorena. Gracias. Buenas noches. A manera de comentario y tal vez quisiera que me puntualice algunos aspectos. He escuchado la intervención de uno de los diplomantes en relación al conflicto que se tiene a la hora de determinar la guarda por alguno de los padres. Ese punto de revictimización en el que se ingresa al someter al menor a evaluaciones psicológicas, no sé si es la palabra correcta, y a las cuestionantes que realizaba el colega, usted indicaba de que simplemente se deben cumplir los requisitos que establece la ley para poder acceder a esa guarda. Sin embargo, en caso de que estuviéramos únicamente ceñidos al cumplimiento de la ley, creo que no tendríamos ningún conflicto y ahí el trabajo del abogado se vería reducido. Es precisamente a criterio mío que cuando existen este tipo de conflictos es donde el abogado debiera ingresar. Por ejemplo, si nosotros analizamos el caso a caso, obviamente vamos a encontrar algunas dificultades y aspectos que son incluso únicos o genéricos o específicos, depende del caso, ¿no? Y en este tema, decía el colega, a veces nos enfrentamos hasta profesionales psicólogos que muchas veces no advierten de una situación de alienación parental y demás que son importantes para que el juez que vaya a disponer la guarda vaya a obrar conforme corresponde, pero si el juez lo haría únicamente en apego a la ley, creo que no estaría obrando primero con conciencia y no estaría cumpliendo su rol de juzgador, porque no solo en materia familiar, si vamos a ver más allá, penal, civil y demás, creo que un juez para poder impartir justicia tendría que considerar primero el hecho como tal, el hecho integral, valorando todos y cada uno de los aspectos que vaya a proponer o el abogado, ¿no? De una y otra parte, además de tener criterios vinculados y relevantes al hecho donde prime la sana crítica. Ahora, he escuchado de 2 o 3 intervenciones en relación a la revictimización y creo que estamos entendiendo por revictimización el hecho de que pueda tomarse la entrevista psicológica a un menor, en este caso a un menor de 12 años, a un niño, por 1, 2 o 3 ocasiones, pero creo que eso también ya se ha superado, dado que el tema de revictimización no simplemente está dado a la cantidad de evaluaciones o entrevistas que pueda hacerse a un menor, sino
en relación a la información que se pretenda recabar del menor. De ahí la importancia que los que intervienen dentro de un proceso, cualquiera sea, deba tener esa preparación del profesional en psicología al momento de abordar al menor, saber qué es lo que va a preguntar, o en materia penal, cuando se toma la entrevista, ya sea a la mujer víctima de violencia, si habláramos de ese caso, la mujer en un primer momento te va a dar cierta información por lo juzgada, por cómo se encuentra. Y si esta misma mujer que ha sido evaluada psicológicamente de forma inicial procede a someterse a una otra evaluación, pero el que le está realizando la evaluación realiza preguntas concretas en relación a información que no ha proporcionado, no considero que eso sea revictimizante. Ahora, el hecho de someter a un menor a una y otra evaluación también nos obliga a nosotros como profesionales a poder sugerir, ya sea al juez de familia, al fiscal o al que tengamos enfrente para resolver un conflicto, a poder solicitar que requiera la información que ya ha sido lograda por una DNA, un SLIM o alguna otra instancia, de forma tal que evitemos esa situación de nuevas evaluaciones o entrevistas. También escuchaba la intervención de otra diplomante en razón a qué debe primar frente a una mujer o a una adolescente que ha entrado en estado de gestación. Eh, en realidad, a criterio, creo que ahí sí debería primar el tema de ponderación de derechos, porque si no estoy mal, el 2023, cabalmente en el vecino Perú, país de Perú, se ha reconocido ampliamente el derecho de ese ser, de ese sujeto concebido. Si bien nosotros hablábamos de que el niño adolescente desde su concepción hasta los 12 años tiene ese título de niño niña, creo que el juzgador deberá realizar una ponderación de derechos, no simplemente decir Una sueltita de violación tenga el derecho de disponer sobre su cuerpo a partir del principio de autonomía en la toma de decisiones como mujer, sino también el juzgador debe considerar por encima de todo el derecho a la vida que se reconoce a este ser, ese sujeto concebido. Entonces, bueno, eso sería manera de comentario. Y quería, indicaba usted que dentro de de la Convención sobre Derechos de los Niños existen 4 pilares fundamentales, entre los que ha manifestado el tema de no discriminación, interés superior. Creo que el tema de interés superior es el que más prima en todas las áreas del derecho, pero no sé si pudiera darme algún ejemplo claro en relación al derecho de no discriminación en relación a niño. Por favor, gracias. Claro que sí. Respecto a ese punto, se tiene que tener en cuenta lo siguiente. Más que todo, el tema de la discriminación se aplica al momento de la adopción o la colocación de estos niños huérfanos en hogares, que significa que lastimosamente, al momento de que se busca o se pretende la adopción de niños o acomodar a niños en hogares, las familias no siempre buscan a niños ya creciditos, normalmente quieren niños bebés. Y esa es una discriminación. Y no se está velando por el bien superior de los otros niños. Obviamente no se les va a poder obligar a estas familias que acepten a los niños más grandes, pero el Estado tiene que dar prioridad a este tipo de niños que están en situación de abandono para que puedan acceder a una familia. Y por último, a iPhone de India, Geraldine. Buenas noches, doctora. Buenas noches, queridos colegas. Bueno, la verdad es que quería intervenir en varios puntos, pero ya como todos han opinado y hemos hablado de todo, ya me perdí prácticamente, pero sí quería acotar en esto que se me quedó, que es en materia penal, para algunos colegas que llevan procesos de violación y abuso sexual, por ejemplo. Mayormente nosotros el Ministerio Público recibe una denuncia a raíz siempre de una entrevista, ¿no? Una entrevista psicológica que han tenido los niños en las DNA. Entonces, a raíz de esa entrevista, muchas veces ya llega, digamos, para aperturar un caso, ¿no?
eso es solamente un indicio, ¿no? Para poder llegar a una imputación formal. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en claro, queridos colegas, es que una vez lleguemos a una imputación, tenemos que actuar de manera oportuna, el Ministerio Público más que todo, y en caso de que no lo haga, nosotros solicitar un anticipo de prueba de cámara Gessen, que esa es la declaración única, ¿no? De la víctima, es la única declaración, no se vuelve a tocar más el punto, no se vuelve a tocar más el tema, y ese documento, esa audiencia de anticipo de cámara Gessen, nos sirve, ¿no? Para todo el proceso. Entonces, eso recomendarle a los colegas es la única prueba, es la única oportunidad que tenemos para escuchar a la víctima, para entrevistar a la víctima y para no incurrir en revictimizaciones, pues, ¿no? De estar llevándola a un lado al otro. Eso es imposible. Eso, doctora. Ok, muchas gracias, Geraldine. Ahora sí, concluimos con DNA penales y por último, honor GFY. Los dos últimos. Primero penales DNA, por favor. Muy buenas noches, estimada doctora. Bueno, he escuchado atentamente su clase. Bueno, quería aportar y acotar también un poco, más allá de una cuestión, es con relación a lo que indicó uno de los colegas, ¿no? De que habló sobre la revictimización y tuviera un caso en el cual se están haciendo demasiadas valoraciones o abordajes psicológicos a los menores, ¿no? Y en el cual no se está pudiendo evidenciar si tienen una más afinidad, puede ser con cualquiera de los progenitores, lo que un poquito me llama la atención y me parece que eso es sobre todo para todos los colegas que estamos en el área de menores, que eso es una falta también de coordinación, no solamente de las instituciones, también de los padres de familia, ¿no? Que son los primeros en que tienen que proteger el interés superior de sus propios hijos. Ahora, en el tema de las valoraciones, ya ahí está el tema interinstitucional también de los equipos, el deber de coordinar entre las áreas, porque en el área social, cuando ya se hacen los abordajes, ya se podría determinar si existen o no existen problemas de esa persona, porque suelen indicar, ¿no? Yo tengo este problema, no me pasa asistencia o ha rehecho su vida, etcétera, lo cual ya nos da un lineamiento a más o menos cuando se haga el abordaje psicológico, qué temas también se deben tocar, ya sabiendo que existen problemas o que ha habido anteriormente, tal vez a veces suele mencionar, lo pegaba antes, se lo ha llevado, etcétera. Nosotros con esa información ya se debería actuar en estos abordajes. Entonces, eso también es un poco de falta de coordinación y ya el abogado también debería poner en conocimiento que no se realice más, se debería llegar a fondo porque se supone que las instituciones tienen los equipos necesarios y los profesionales suficientemente capacitados, porque en los abordajes psicológicos, por ejemplo, yo he visto que las conclusiones indican el menor se encuentra bien vestido, tenía una voz temblorosa, mantenía la mirada. Entonces también ellos tienen técnicas para saber si esta persona, este menor en este caso, puede estar teniendo o puede estar no diciendo posiblemente la verdad. Hay maneras, ¿no? Entonces, un poquito eso me llama la atención y eso quería acotar, que no es siempre que se está pidiendo para uno y para otro caso, es la falta de coordinación dentro de los mismos equipos que están trabajando dentro de esa causa. Eso es en cuanto quería intervenir. Gracias, doctora. Muchas gracias por su acotación, Claudia. Muchísimas gracias. Y por último, honor. Muy buenas noches, doctora. Muy buenas noches, colegas. ¿Me escuchan? Disculpen. Sí, se le escucha. Hola. Se le escucha, se le escucha. Muchas gracias. Uno, quería acotar sobre los informes psicológicos a los menores. En lo particular, tuve un caso muy relevante, puedo decirlo. ¿Por qué? Era una menor de edad que se escapó de su casa y apareció en Trinidad. Se escapó de su casa porque era una niña que estaba adicta a este juego Free Fire
y agarró y le sacó toda la plata a la abuela, le sacó toda la plata a la madre la castigó, obviamente, como toda madre, la castigó y decidió no hablarla. En ningún momento la botó de su casa, pero la niña conoció mediante este juego a una niña que al final era un muchacho, que al final se la llevó a Trinidad. Allá en Trinidad se hace la intervención, se hace la denuncia en la FCC, allá en Trinidad la rescatan a la menor. Y lo que me sorprende es el informe, sinceramente, de la Defensoría, donde la menor relata de que ella sí era adicta a este juego, que sí le sacó plata a su madre, que se fue, todo, pero dentro de eso habla y dice que su madre la torturaba, que su madre le pegaba, que su madre era lo peor, digamos, la peor madre, digamos, que la torturaba constantemente, hasta que le metía bolsa en la cabeza. O sea, una declaración atroz. La traen a la menor, la trasladan al departamento de Santa Cruz nuevamente, y yo digo, muy atinada que la Defensoría de acá de Santa Cruz nuevamente le hizo una entrevista a la niña, donde la niña dice todo lo contrario al informe que dijo en Trinidad. Dice de que, bueno, confirma de que ella sigue con el juego Free Fire, que sí le sacó la plata a su abuela, que sí le sacó la plata a su madre, que su madre se enojó, que su madre sí la castigó, y que todo lo otro, que su madre la torturaba y la embolsaba, solamente lo dijo para que la señora de Trinidad, que fue la que se la llevó de Santa Cruz, agarró, no tenga problemas. A lo que me voy, doctor. Dentro de este punto, el fiscal, totalmente a falta de una objetividad y un criterio, habiendo dos informes psicológicos, la denuncia a la FELCB a la mamá, basándose y fundamentando su informe solamente en el informe de Trinidad. En el informe de Trinidad, que la mamá era torturadora, que la bolseaba, que la metía al balde, o sea, todo lo que puede usted imaginar. Y nunca, estando dentro del cuaderno procesal, no analizó el segundo informe. No analizó el segundo informe de la niña. Y entonces, ¿qué es lo que hice como defensa de la madre? Tuve que presentar, primero, a la madre, empezando de la investigadora de la FELCB, de la fiscal, la trataron de lo peor en la FELCB, o sea, como si fuera un monstruo la señora, un monstruo. Lo que tuve que hacer al último fue llamar a Derechos Humanos, objetar y a darle a conocer mediante un memorial de que no fue objetivo ni el investigador ni el fiscal al hacer la denuncia, su informe de denuncia, porque él en ningún momento valoró ni consideró el informe de la defensoría que se le hizo a la menor acá en Santa Cruz cuando ella retornó. Cuando los dos informes son no totalmente contradictorios, porque lo único que es contradictorio es de que la niña ahí dice que su madre no la torturó, sino sí la castigó por lo que hizo, y que ya era reiteradas veces que ella estaba con esta conducta. Mire, si no hubiera habido esos dos informes, doctora, y con el informe que hizo, el informe de denuncia que hizo el fiscal, esta señora se iba directo a Palmasola, acá en Santa Cruz, porque era para eso la denuncia. Y es lo que en base yo hablé y presenté un memorial incluso al director de la FELCB de Santa Cruz, y le indiqué la negligencia y la falta de inobservancia del investigador dentro de este caso, lo cual ayudó a que se tome otros lineamientos. Hoy en día ya se rechazó esa denuncia y actualmente se está siguiendo el proceso penal contra la señora y todos los actores que se lo llevaron a la menor, que le sacaron de su hogar. Así que para mí, doctora, yo creo que las entrevistas, en base, bueno, hablándole, considerando la edad de las menoras, porque la niña, la señorita en este momento tiene 15 años, va a cumplir esta semana, y ella tiene una conducta, ya puedo decir, atípica, ¿no? Atípica, y lo que se le ha recomendado, ya se ha pedido también la pericia psicológica de la menor, porque ha tenido muchas conductas inadecuadas que salieron a la luz, ¿no? A la luz después de que se dio una entrevista acá en el departamento de Santa Cruz. Ese sería mi aporte, doctora. Muchas gracias. Bueno,
Terminamos con Jorge Paredes. Jorge. Bueno, tal parece que... Doctorita, yo por favor en materia familiar para finalizar. Geraldine. Sí, sí, doc. Ok. Bueno, Dígame. comentarle este es otro caso que se asemeja a el caso que comentó el colega de Pando, de Cobija. Bueno, resulta que hay una niña, ¿no? Un proceso, una niña que no quiere estar con el papá, que tenían una guarda compartida con la mamá durante 2 años, pero de pronto la niña ya no quiere ir más con el papá, se la lleva ante la DNA por una crisis que tuvo la niña después de estar con el papá eh, en su día de visita, en su tiempo, podríamos decir, ¿no? En su semana, porque llevaban una semana con ella, una semana con él. Después de dormir una noche con el papá, la niña despierta, se llamara del colegio a la mamá para que la recojan, la lleva en una crisis total, la vio toda la DNA, la atendió la psicóloga, han tenido que hacerle contención, no pudieron entrevistarla ese día, la hicieron ir en 3 oportunidades, la entrevistaron en esas 3 oportunidades, la niña ahí relata hechos de violencia de parte del papá, el papá es un juez en la ciudad de Trinidad y bueno, resulta que cuando el papá se presenta ya, podríamos decir que ya cuando se presentó a la DNA, cuando lo citan, ¿no? Y la DNA que había dicho que iba a poner el interés en el caso, iban a velar por el interés superior del niño, etcétera. Y el padre dice que es juez. Notamos una parcialidad a favor de él, porque después ya cambia la figura. La DNA dice de que la niña es manipuladora, de que el papá es estricto, ¿no? Que por eso le gusta estar con la mamá a la niña, porque la mamá es permisiva, es alcahuete prácticamente. Bueno, y la cuestión es de que el papá sigue, podríamos decir, acosando a la menor, porque la menor queda con la mamá, se la entregan a la mamá y le suspenden al papá sin emitir un informe a los juzgados, ni de la niñez, ni en materia penal, no emitieron nada, fue como si que no haya pasado nada, lo guardaron el caso debajo de un cajón y no pasó nada. Y el padre va todos los días al colegio a verla a la hija, y la hija en crisis. Durante prácticamente un mes, la niña en crisis, en crisis, en crisis, en crisis. La DNA convoca, dice que tienen que hacer terapia los padres, ¿no? Y a la niña la dejan volando. Entonces nosotros insistimos de que la DNA remita los informes y los antecedentes. La DNA no nos tira pelota tampoco, ¿no? El caso sigue durmiendo y lo que hago yo ya en última instancia es denunciar al delegado defensorial de la ciudad de Trinidad, o sea, del Beni, ¿no? Al defensor del pueblo. Emito una denuncia con todos los antecedentes del caso, las vulneraciones de los derechos y pido la supervisión del defensor del pueblo y el seguimiento al proceso. Entonces, inmediatamente el defensor ingresa al proceso, o sea, no al proceso en sí, porque no hay proceso todavía, sino a lo que está sucediendo, ingresa a la institución y bueno, comentarles que de esa manera he podido yo ver de que hay un cambio, ¿no? Ahorita ya la DNA está, podríamos decir que está preocupada y queriendo cumplir su función, su rol, pero todavía lo sigue haciendo chueco porque llaman a la mamá y la citan a la madre para que la lleven a la menor para hacerle una nueva entrevista porque el padre había incumplido las medidas de protección que la misma DNA impuso al padre de manera verbal cuando ellos no tienen esa autoridad para hacerlo, lo tiene que hacer un juez, ¿no? Piden que lleven a la menor
La menor no quiere ir. La menor dice, yo no quiero ir a ese lugar porque me siento que soy ya. La menor tiene 8 años. Se niega y le dice a la mamá que no quiere ir porque siente que es una niña que está llena de problemas cuando va a ese lugar y se ha negado, ¿no? La niña se ha negado y ha dicho no quiero ir, aparte que no me escuchan, porque ella manifiesta que la psicóloga le decía que se calle, que se olvide, que se tranquilice. Entonces, esas son cosas con las que nosotros tropezamos a diario acá en la ciudad de Trinidad, que la DNA mayormente no escucha realmente la postura, la posición del menor. No le dan, o sea, podríamos decir un peso de credibilidad a lo que los menores dicen, ¿no? Y ellos imponen lo que mejor a ellos les parece en su criterio, ¿no? ¿Qué dicen? No, que la niña, la niña y el papá tiene derecho a tener un padre. El papá tiene derecho a visita. El papá tiene derecho a estar con la hija. El papá tiene, o sea, el papá es el sujeto de todos los derechos, pero sin embargo, la menor que se siente que está siendo vulnerada, que está siendo violentada por alguno de los progenitores, o sea, prácticamente no vale su palabra. Comentarles esa situación, ¿no? Porque yo no sé si será a nivel nacional esto, pero tropezamos a diario y bueno, ya tenemos que prepararnos y hacer lo que corresponde, nomás, ¿no? Denunciar a las autoridades que corresponden, porque si no hacen y no cumplen con su función, con su rol, no podemos nosotros dejar que atropellen, pues, ¿no? Los derechos del menor. Eso, doctorita, comentarles eso. Ok, muchísimas gracias por el aporte que nos han dado, ¿no? Con el tema y aquí claramente se puede plasmar el hecho de que no se da una aplicabilidad concreta de lo que son los derechos de los niños, adolescentes, más que todo preservando y haciendo cumplir el interés superior de los menores. Pero ya sabemos cuáles son los conductos para poder hacer cumplir estos. Jorge quería hablar, ha levantado la mano. Sí, bueno, muy buenas noches. Disculpen, ya recién retornando a la casa, pero he estado escuchando muy atentamente y me ha parecido muy linda la exposición, el trabajo que está realizando, doctora. Sin embargo, Gracias. mi participación es para ser puntual en un par de cosas. Eh, Primero, queridos colegas, abogados, psicólogos, psicólogas, tenemos que nosotros en este proceso de aprender, también reaprender, si vale el término, algún tipo de conceptos que estamos manejando. Un código del menor se ha abolido hace más de 20 años, si no me equivoco, ¿no? Y nosotros seguimos mencionando discriminatoriamente a los niños, niñas, adolescentes como menores, como personas menos que otras personas, ya sean otros niños, otros adultos, etcétera, etcétera. Entiendo que nos hemos, entre comillas, acostumbrado a decirles menores, pero también escuchaba en algunas ponencias, algunas opiniones que estamos hablando de discriminación. La discriminación parte también de nosotros mismos, cómo en estos procesos del diplomado vamos a aprender, reaprender, deconstruir conceptos como lo que es el concepto del menor. Si nosotros seguimos trabajando con este concepto de que lo dijo quien me antecedió, donde vivimos en un mundo adultocentrista en el cual los niños, niñas, adolescentes carecen de los derechos más básicos, siendo que la misma ley nos dice que son sujetos de derechos de manera especial, buscando el interés superior del niño, niña, adolescente, ¿no? Y esas cosas nosotros tenemos que aprender. Entonces, bueno, yo me estoy adelantando algo porque también voy a dar un módulo con ustedes más adelante respecto a todo. Yo soy psicólogo forense, soy terapeuta también, y también respecto a eso, por favor, veamos con qué estamos trabajando. Trabajamos con un código niño, niña, adolescente que hace discriminación positiva genérica generacional, donde hablamos de niños, varones, niñas, mujeres,
adolescentes varones, adolescentes mujeres, discriminando categorías de generación y, ¿por qué no generacionalmente también? Entonces tenemos que aprender y reaprender a manejar nuestros términos, sobre todo en este proceso que estamos queriendo introducir desde IJM, esto de cambiar y en el camino lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros deberíamos ser los primeros en hacer estos procesos. Y segundo, una cosa chiquita, y disculpen que me extienden esto, las valoraciones o evaluaciones psicológicas que se hacen en entidades como las DNAs, los SLIMs, donde se van a atender a estas víctimas o posibles víctimas de agresiones físicas, psicológicas, sexuales, etcétera, tienen que hacerse de diferente manera que en consultorio clínico psicoterapéutico. Escuché a una colega que decía, la psicóloga le decía que no debe llorar, que debe calmarse, que debe estar. Sí, se hace la intervención de emergencia, de primeros auxilios emocionales de emergencia, se debe hacer, pero no hay que olvidar que cuando esta persona, niño, niña, adolescente, llega a esta entidad, se debe hacer una valoración o evaluación del estado mental en el que llega para que sea coadyuvante en el proceso que va a tener nuestros colegas abogados para ver qué es lo que se va a hacer valga la redundancia, en todo el proceso que se tiene que tener. Son diferentes las funciones que tiene un psicólogo forense con un psicólogo clínico o psicoterapeuta, como quieran llamarlo, en los diferentes espacios. Yo puedo ser psicoterapeuta y puedo ser psicólogo forense, pero no puedo actuar de la misma manera con la misma paciente que es diferente a la evaluada o evaluado en un proceso. Entonces, supongo que en el transcurso de estas clases vamos a ir aclarando estas cosas. El concepto de victimización o de revictimización o retraumatización, que son cosas que vamos a trabajar también. Y en el concepto de revictimización hemos caído muchos psicólogos forenses, muchos abogados, penalistas sobre todo, en dejarnos enganchar en el mal concepto de lo que es la revictimización. No se revictimiza por un profesional que está haciendo un trabajo. El volver a hacer una evaluación, ustedes lo han dicho hace un momento, se hace una evaluación y se hace otra evaluación después de 3, 4 días, 5 días, podrá ser diferente. ¿Por qué es diferente? Porque los estímulos que se presentan después del estrés postraumático son diferentes. Los seres humanos cambiamos muy rápido, a cada instante. Y tenemos que tener en cuenta que una víctima, una sobreviviente de violencia, cualquiera fuera, más niño, niña, adolescente, podrá cambiar algunas cosas, recordar algunas cosas y olvidar otras. Y hacer una nueva evaluación psicológica por un profesional especializado no es revictimizar. El concepto de revictimización habla de hacer revivir, rememorar eventos traumáticos sin un fin u objetivo específico en lo que implica el proceso que se debe hacer y por profesional idóneo. Entonces, vamos a trabajar, yo creo esto, tengamos mucho cuidado en los términos que estamos manejando, colegas. Por favor, evitemos de hablar de menores. Nosotros empezamos a discriminar de esta manera. La revictimización no es volver a hacer una evaluación por un profesional, eso no es revictimizar, más aún si tiene todas las credenciales de profesional para respaldar su trabajo. De todas maneras, solamente es un aporte, querida doctora, le agradezco su atención a todos los colegas, ya nos vamos a estar viendo, pero vayamos enmarcando estas deconstrucción de conceptos en nuestras vidas que nos van a ayudar mucho a nosotros y para las personas que trabajamos. Gracias por su atención, doctor y colegas. Muchas gracias, licenciado, por el aporte. Muy valioso el aporte que nos ha dado y más adelante vamos a ir también viendo, ¿no?, cómo adecuar el lenguaje que tenemos, que normalmente no hemos visto que seguimos nosotros, desde nosotros mismos, incurriendo en estos errores. Gracias por hacernos notar ese aspecto. Si no hay más preguntas, nos despedimos hasta el día lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Que sea muy reparador para todos ustedes. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, doctora. Hasta luego.